Primero que nada, gracias por estar acá. Hoy vamos a descubrir cuánto valían las estrellas del fútbol mundial en la década del 2000. Vamos a estarlos comparando con el valor de mercado de los futbolistas actuales. De esta manera vamos a determinar cómo ha impactado la inflación al mercado del fútbol moderno. ¡Comenzamos! Iniciamos con los porteros. Buffon fue el guardameta más caro del planeta cuando fichó por la Juventus en 2001. Lo hizo por 52.88 millones de euros. Hoy, el arquero más valioso es David Raya, con un valor de 40 millones de euros. A pesar del tiempo que ha pasado, el español tiene un valor menor que el de Buffon hace más de 20 años. Esta posición es la única que prácticamente no ha sido tocada por la inflación, ya que aún no recibe el reconocimiento que merece. Y hablando de reconocimiento, te invito a reconocer este canal, suscribiéndote y activando la campanita. Seguimos con el defensor central. En 2002, Rio Ferdinand pasó del Leeds al Manchester United por 46 millones de euros, convirtiéndose así en el defensor más caro de la historia para ese momento. Hoy, William Saliba del Arsenal alcanza un valor de mercado de 80 millones de euros. Ahora el lateral izquierdo. No es Roberto Carlos, es Ashley Cole, que alcanzó su pico de valor alrededor del 2006, justo antes de su traspaso al Chelsea. El inglés brillaba con el Arsenal y era indiscutible en su selección. En ese momento su valor rondaba los 30 millones de euros, algo muy alto para un lateral en esa época. Hoy, Josko Gvardiol del Manchester City lidera esa posición con un valor de 75 millones de euros. Debido a la inflación, el croata vale más que el doble de su colega inglés. Pasamos al lateral derecho. Cafú alcanzó su mayor valor de mercado en 2001, cuando era campeón con la Roma y poco después levantó la Copa del Mundo con Brasil. Su cotización llegó a los 25 millones de euros, una cifra máxima para un defensor en ese entonces. Hoy, Trent Alexander-Arnold del Real Madrid tiene un valor de mercado de 75 millones, lo que muestra que en esa posición la inflación prácticamente triplicó el mercado. Continuamos con el mediocampista de primera línea. Aquí la inflación se dispara. Patrick Vieira alcanzó su valor máximo durante su etapa en el Arsenal, llegando a valer 40 millones de euros. Eso fue en la década del 2000. Hoy Rodri del Manchester City tiene un valor de mercado que alcanza los 130 millones de euros. Llegamos a los más recordados, el mediocampista ofensivo. En la década del 2000 destacaron figuras como Ronaldinho, quien en el 2006 valía alrededor de los 40 millones de euros. Eso era su época cuando brillaba en el Barcelona y ganaba la Champions League. También tenemos a Luis Figo, que alcanzó los 60 millones de euros en su polémico traspaso del Barcelona al Real Madrid en el año 2000. Kaká, que fichó por el Real Madrid en 2009 desde el Milan, por una cifra de 67 millones de euros. Lionel Messi en 2009 tenía un valor cercano a los 70 millones de euros, justo cuando ganó su primer Balón de Oro. Zinedine Zidane, por su parte, fue traspasado de la Juventus al Real Madrid en 2001 por 77.5 millones de euros, una cifra histórica en su época. Finalmente, el jugador que alcanzó el mayor valor de mercado en esta posición, Cristiano Ronaldo, quien al fichar por el Real Madrid en 2009 llegó a costar 94 millones de euros. También fue cifra récord para ese momento. Actualmente, Jude Bellingham lidera la posición con un valor de mercado que llega a los 180 millones de euros. Finalizamos con los delanteros.
En la década del 2000 brillaron grandes delanteros como Ronaldo Nazario, que en 2002 pasó del Inter de Milán al Real Madrid por 45 millones de euros. Thierry Henry, quien en 2003, siendo jugador del Arsenal y máximo goleador de la Premier con 24 goles en 37 partidos, tenía un valor cercano a los 40 millones de euros. También recordamos a Ruud van Nistelrooy, fue uno de los delanteros más letales de su generación. En 2004, mientras brillaba en el Manchester United y peleaba la Bota de Oro, su valor de mercado rondaba los 40 millones de euros. Incluso cuando fichó por el Real Madrid en 2006, su cotización seguía en ese rango. Vemos ahora a Didier Drogba. El marfileño alcanzó su punto más alto en 2007, siendo ya la gran figura del Chelsea y uno de los delanteros más temidos en toda Europa. Ese año su valor también se situaba en los 40 millones de euros. Hoy la posición está dominada por Erling Haaland y Vinicius Jr., ambos valorados alrededor de los 200 millones de euros. Y con esto hemos llegado al minuto 90 y pitazo final de este video. Espero les haya gustado y por favor suscríbanse y denle a la campanita. Hasta pronto.